Dios no está muerto y el ateísmo no podrá matarlo. Es esa nuestra propuesta. Dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7 y en el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Literalmente se traduce así, Dios con nosotros. Este pasaje es una profecía. Unos 700 años antes de Cristo, Isaías profetizaba el nacimiento de Jesucristo, la aparición, y explica cómo la Virgen iba a concebir e iba a dar a luz ese niño que se llamaría Emmanuel. Sería Dios hecho carne, sería Dios con nosotros. No hay ninguna duda de que Dios existe y esta es su aparición en el mundo. Algunos dicen, pero si Cristo es Dios, entonces Cristo murió. Pero la Biblia enseña que Él también resucitó. Una mirada ahora a la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Dice la palabra de Dios, verso 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí en esta última parte está la esencia del verdadero evangelio, que consiste en 3 pasos. El primero, Cristo murió por nuestros pecados. El segundo paso es que Cristo fue sepultado. Y el tercer paso, que Cristo resucitó al tercer día. Dios no está muerto. Dios está vivo y goza de buena salud. Hace algún poco tiempo, haciendo un trabajo para la radio, le pude hacer un reportaje a un político muy importante. Y estábamos hablando sobre el ateísmo y el error de los ateos. El ateo dice, yo me defino así porque sé que Dios no existe. La palabra ateo, le explicaba yo a este político, no quiere decir que Dios no existe. Es una palabra griega, es un término compuesto. La letra A significa sin y la palabra ateo significa Dios. Es decir que ateo significa alguien sin Dios. No dice que Dios no existe, sino que habla acerca de alguien que no conoce a Dios, que no le pertenece a Dios, conoce a alguien que está sin Dios. Es esa la definición de ateo. La Biblia aquí claramente dice que Cristo murió, pero que Él resucitó. Por eso es ese nuestro tema hoy. Dios no está muerto, Dios no está muerto, y el ateísmo no podrá matarlo. En primer lugar, quiero hablarle acerca de la guerra de los ateos. La guerra de los ateos. Ellos han salido en esta vida decididamente, en una forma salvaje, para terminar con Dios. Y lo han intentado a través de toda la historia, pero siempre se han encontrado con el mismo resultado, con la palabra fracaso, Uno de ellos, llamado Voltaire, fue alguien que estuvo allá por los días de la Revolución Francesa. Voltaire llegó a decir en una ocasión que después de mi muerte, dijo él, la Biblia dejará de existir y en 100 años solamente será una pieza que se encontrará en los museos. ¿Es esto lo que decía Voltaire entonces? Otra vez, después de mi muerte, la Biblia dejará de existir y en 100 años solamente será una pieza que podrá ser hallada en los museos. Lo que es curioso que la casa
que vivió y perteneció a este filósofo francés. Fue una casa donde se utilizó para imprimir Biblias. Se transformó en una casa bíblica y su propia casa fue utilizada para ellos. Un hombre de la historia que se llamó Friedrich Nietzsche, un filósofo que se hizo muy conocido porque él utilizó una frase de Hegel. Hegel había escrito en un libro que se llama La Fenomenología del Espíritu. Él había escrito que Dios había muerto. 20 años después que Hegel dijo eso, Friedrich Nietzsche popularizó esa frase, la catapultó aún hasta nuestros días. Y él dijo, Dios está muerto, Dios está muerto. Fue Nietzsche quien resaltó esa frase. Nietzsche se ganó muchos apodos en su vida. Uno de ellos era el del anticristo, porque curiosamente él publicó un libro que se tituló El Anticristo. También Nietzsche era conocido en la historia como el asesino de Dios. Lo cierto sobre él, que en el año 1822 él escribió un libro que se llamó La Gaia Ciencia. Y allí Nietzsche expresó la idea de la muerte de Dios. Es exactamente en la sección 125, bajo el título de El hombre loco. Allí Nietzsche habló sobre este asunto de que Dios está muerto. Y él contó allí una historia acerca de este hombre loco que un día entró con una linterna en el mercado gritando, busco a Dios, busco a Dios. Y la gente, para burlarse, le dijeron, Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros le hemos matado, le decía la gente en ese mercado. Y agregaban diciendo, el más santo y poderoso que el mundo ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? Y allí en esa historia del hombre loco es donde Nietzsche catapultó esa frase, Dios está muerto, Dios está muerto. Y muchos tomaron el eco de esa expresión y hasta nuestros días eso se escucha en las universidades y en diferentes lugares. Hay algunos que entendieron que esa frase Dios está muerto era una alegoría que hablaba acerca de la liberación del hombre de los dogmas que lo controlan. Habían algunos que decían que Dios no está muerto, no era un argumento a favor del ateísmo, sino que los contemporáneos a Nietzsche vivían como si Dios no existiera. Había otros que se referían a esa frase, Dios ha muerto, que era una expresión de regocijo, más bien que un lamento trágico. Y no faltó quien dijo sobre esta frase, Dios ha muerto, que era una referencia al final natural de la creencia en Dios. Mucha filosofía, muchos desaciertos, tantos desencuentros, mucho delirio, mucho ruido y pocas nueces se mueve alrededor de esa expresión de que Dios está muerto. Pero Dios no está muerto, mis amigos. Dios goza de buena salud. Y estamos aquí en la hora bautista para decirles esto. Dios no está muerto. El ateísmo no podrá matarle. Dios no está muerto. Él goza de muy buena salud. Y ahora les llevo a la Biblia otra vez. En este caso, al libro de los Salmos, en el capítulo 14 y en el verso 1, donde dice la Biblia que Dios miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios, pero todos se desviaron y a una se descarriaron. Pero ese texto comienza diciendo, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. La necedad es algo que ha sido encarnada en los ateos y la necedad hoy está galopando sobre el caballo de la vanidad. Usted escuche por un momento a los ateos y ellos le van a decir cosas como esta, las que dijo el escritor de Portugal, José Saramago, quien fuera el premio Nobel de Literatura en el año 1998. José Saramago dijo estas palabras como ateo. Él dijo, no creo en Dios, no lo necesito y además soy muy buena persona. Otra vez dijo José Saramago, no creo en Dios, además no lo necesito y soy muy buena persona.
se diría en las calles por estos días, un hombre con el autoestima muy en alto, ¿verdad? Soy muy buena persona. Me hace recordar a alguien de mi barrio que decía, estoy orgulloso de mi humildad. Pero es esto lo que dijo el escritor Saramago, y él también agregó, dice, sería más cómodo para mí creer en Dios, pero yo elegí el lugar de la incomodidad. El mundo, dijo Saramago, sería mucho más pacífico si todos fuéramos ateos. Hay que meditar en esa expresión. El mundo sería más pacífico si todos fuéramos ateos. La gente con el amor que siente por Dios y por el prójimo está aquí sumergida en un mundo que está lleno de violencia, de guerras y de rumores de guerra. Y gente desposeída del temor a Dios, decía Saramago, un ateo, alguien que se comporta como un necio, piensa que puede pacificar el mundo. Delirio de los ateos. Hubo un hombre que se llamó Isaac Asimov. Este hombre fue un escritor y fue un bioquímico ruso que luego se nacionalizó norteamericano. Isaac Asimov dijo estas palabras: soy un ateo y punto. No tengo evidencia para probar que Dios no existe, pero sospecho tanto que no existe que no quiero perder mi tiempo. Es decir, que alguien que afirma que Dios no existe nunca investigó al respecto, nunca hizo un estudio al respecto, no le dedicó tiempo. Dice él en sus palabras, no tengo tiempo para estudiar sobre Dios, para tratar de demostrar que Dios existe o no. Él dice, yo soy ateo y punto, y no tengo evidencia para probar que Dios no existe. Y se mantuvo ahí en su postura. El mismo Voltaire que hemos mencionado al comienzo, él dijo, el ateísmo es un vicio de unas pocas personas inteligentes. Sin embargo, el ateo, la persona que está sin Dios, la Biblia le califica como un necio. Porque los ateos, mis amigos, los ateos son sabios que solamente escalan los peldaños de la ignorancia. ¿Es eso un ateo? Es alguien que se cree sabio pero que solamente está escalando los peldaños de la ignorancia para al final encontrarse cara a cara con Dios, a quien él niega. La experiencia del ateo va a ser algo realmente frustrante porque él no le verá a Dios como el salvador de su vida, sino que al permanecer en su ateísmo un día se encontrará con Dios, pero le verá como su juez. Observe lo que dice la Biblia en la carta que Pablo le escribió a los filipenses en el capítulo 2 y en el versículo 8. Dice el apóstol Pablo aquí en la Biblia, Filipenses 2:8, hablando de Cristo, dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El ateo dice que Dios no existe, pero en realidad él nunca lo buscó y por eso es que no tienen prueba de su existencia. Por los siglos el hombre ateo asegura, porque ellos usan una terminología fuerte, agresiva y hasta grosera muchas veces. Dice el hombre ateo que por los siglos él asegura oler el tufo putrefacto desagradable de la divinidad. Así hablan, tufo putrefacto desagradable de la divinidad. Usan esas expresiones ofensivas y groseras sobre alguien que ellos nunca han investigado. Ellos hablan acerca de ese tufo, de su olfato que presiente que Dios huele mal. Pero ese olfato del ateo es un olfato muy malo, porque Dios siempre huele a vida. Sí, mi amigo, Dios siempre huele a vida y Él está impregnado de ella. Dios no está muerto y el ateísmo no podrá matarle. Sería interesante que nosotros escuchemos las voces de algunos ateos moderados. Por ejemplo, yo podría hablar de Jean de la Bruyère. Jean de la Bruyère dijo que la imposibilidad en que me encuentro de probar que Dios no existe, me prueba su existencia.
Otra vez, dijo él, la imposibilidad en que me encuentro de probar que Dios no existe, me prueba su existencia. Jorge Luis Borges, el polémico pero notable escritor argentino, él dijo estas palabras: yo no podría definirme como ateo, porque declararme ateo corresponde a una certidumbre que no poseo. Otra vez quiero repetir lo que dijo Jorge Luis Borges. Él dijo: yo no podría definirme como ateo, porque declararme ateo corresponde a una certidumbre que yo no poseo. Albert Einstein, el científico tan reconocido, él dijo: detrás de cada puerta que la ciencia abre, usted se encontrará con Dios. Detrás de cada puerta que la ciencia abre, usted se encontrará con Dios. Y otra vez Voltaire, a quien hemos citado desde el principio, él dijo: si Dios no existiera, sería necesario inventarlo. No hay duda alguna que el hombre tiene una necesidad de Dios, una gran necesidad de Dios. Y ahora nosotros nos preguntamos, si Dios no existe, ¿por qué los que se definen como ateos están tan preocupados por Él? ¿Por qué si la Biblia no es la palabra de Dios, los que se definen como ateos la atacan tanto y se preocupan tanto por ella, sus enseñanzas y sus verdades? Quiero citar ahora a León Tolstoy. León Tolstoy fue un novelista ruso notable que, entre otras de sus obras, escribió La guerra y la paz y sobre Ana Karenina. León Tolstoy dijo esta frase: Dios existe, pero Él no tiene ninguna prisa en hacerlo saber. Dios existe, pero Él no tiene ninguna prisa en hacerlo saber. Nadie habla tan constantemente de Dios como los ateos. Para ellos Dios es el tema central. Aquellos que insisten que Dios no existe son los que más hablan acerca de Dios. Los ateos, aquellos que insisten que Dios no existe, son los que más hablan acerca de Dios. Yo contaba una experiencia en un aeropuerto donde había dos mujeres jóvenes delante mío en la fila, y una le dijo que había conocido a un hombre muy interesante. La otra, muy interesada, le dijo: cuéntame, dame detalles de eso, no me prives ningún detalle, cuéntame. Bueno, es un hombre realmente bello, es un hombre que habla muy bien, pero me aburre porque es ateo y todo el tiempo me habla de Dios. Yo escuchaba con atención esa conversación inevitable. Ahora mire, le quiero llevar por un momento a la Biblia. En el libro de Isaías, otra vez le llevo al Antiguo Testamento, al libro del profeta Isaías, en el capítulo 55 y el versículo 6. Y estas palabras son las que yo quiero compartir con los ateos aquí en la hora bautista. Dice Isaías 55, verso 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Otra vez la lectura del texto dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Señores ateos, sean serios, sean responsables, busquen a Dios, investiguen a Dios, analicen la persona de Dios. No digan solamente Dios no existe y no ofrecen argumentos suficientes para demostrar eso. Dice aquí la Biblia: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Dios está más cerca de lo que usted piensa o sospecha. Dios tiene interés en la vida de los ateos. Dios tiene interés en aquella gente que es necia. La palabra necia en la Biblia habla de gente hueca, de gente de una mente vacía, y aquellos que se creen sabios, la Biblia le dice, son necios. Buscad a Dios, buscad a Dios. Pero si usted no puede sostener su ateísmo, usted pronto lo va a ver caer por su propio peso, hechos trizas, y entonces se quedará solas con Dios. Si usted no puede sostener su ateísmo, usted lo verá caer por su propia fuerza, hechos trizas, y entonces se quedará a solas con Dios. En primer lugar, hemos estado hablando aquí sobre el ateísmo que busca destruir a Dios. En segundo lugar, la Biblia presenta a los ateos como bajo la piel de los burladores. Me dedicaré a eso unos momentos, a describir quiénes son los ateos bajo la piel de los burladores.
Le llevaré para esto a la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 3 en adelante, y así dice la palabra de Dios. Segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 3 en adelante, dice la palabra de Dios de el siguiente modo: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En primer lugar, el versículo 3 nos habla de los postreros tiempos. Esta generación del siglo XXI, dice la Biblia, vendrán los burladores, vendrán los burladores. Y dice Pedro a los cristianos, dice: sabiendo esto, tienen que conocer, tienen que tener conocimiento que esta gente va a aparecer y va a ocupar los lugares en los medios de comunicación, en la sociedad. La voz de los ateos se escuchará, la voz de los que se paran en la vereda de enfrente se escuchará por todas partes. Estos son burladores, son ateos bajo los pies de los burladores, dice Pedro. Tienen que saber esto los cristianos. Ateos burladores son aquellas personas que se esmeran para poder ridiculizar a los que siguen o creen en Dios. Un ateo burlador es una persona que se esmera para poder ridiculizar a aquellas personas que siguen o que creen en Dios. Los ateos son sembradores de incredulidad, son engañadores. Ellos aquí en este texto se preguntan: ¿dónde está su advenimiento? Es decir, ¿dónde está Cristo? ¿Cuándo va a regresar? ¿Cuándo Cristo va a reaparecer en la escena? Y ellos usan esto como el regreso de Cristo como un objeto de burla. La promesa de Cristo era que Él iba a venir otra vez. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo vendrá otra vez. Es esa la verdad que enseña la Biblia. Pero los burladores dicen: ¿dónde está su advenimiento? Ellos dicen que nada ha pasado, que en el mundo todo está igual, desde los días de la creación, desde los días del diluvio, nada ha cambiado. Dios no hará nada, dicen los ateos. Dios nunca ha hecho nada porque Dios no existe, dicen ellos. Sin embargo, la Biblia dice aquí, dice que ellos ignoran voluntariamente, es decir, que ellos saben, tienen conocimiento de las cosas que sucedieron, pero prefieren ignorarlas o olvidarlas. Es esa la conducta del ateo. Cuando Dios destruyó el mundo antiguo en los días de Noé, lo hizo con agua de juicio. Pero en los postreros tiempos, en el futuro, el juicio que se avecina es un juicio en fuego. Y dice aquí la palabra de Dios que ese día del juicio será el día de la perdición de los hombres impíos. Una persona impía es una persona desposeída de temor de Dios. Es alguien que no tiene reverencia por Dios. Un ateo, por ejemplo. Dice aquí la Biblia claramente que en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, Dios traerá fuego de juicio. Pensando ahora en un filósofo, su nombre era Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre fue un gran sembrador de las semillas del ateísmo. Jean-Paul Sartre era un hombre que sabía afirmar con seguridad falsedades. Sabía afirmar con seguridad falsedades. De todos modos, en su contradicción atea, Jean-Paul Sartre hablaba sin mencionar a Dios. Él lo calificaba como el artesano superior. En los últimos escritos él dice el artesano superior, el artesano superior. Y según dicen sus allegados y algunos escritos dan a entender, Jean-Paul Sartre abandonó el ateísmo y pasó a las filas del
agnosticismo. Un agnóstico es alguien que dice en cuanto a Dios, no sé, puede ser que exista, puede que no, no tengo certeza. En cambio el ateo es aquel que se para firme y dice, Dios no existe. Ateístas bajo la piel de los burladores. Ahora yo le diría que la enfermedad del ignorante es ignorar su propia ignorancia. La enfermedad del ignorante es ignorar su propia ignorancia. Los burladores dicen que Dios es una farsa, que Dios es un mito. Dicen los burladores que Dios es el producto de la imaginación, pero que solamente así ellos se expresan autoengañándose y juegan al ateo superado, juegan al ateo feliz. La verdad es que si Dios no existiera, mis amigos, tampoco existirían los ateos. Otra vez, si Dios no existiera, tampoco existirían los ateos. Si Dios ha muerto, eso prueba que existió y existe. Si Dios ha muerto, eso prueba que existió y existe. Cuando el hombre fue a la luna y regresaron los astronautas, otro tema que los ateos cuestionan, censuran también. Allí en una conferencia de prensa estaban los 3 astronautas y alguien le preguntó en una forma burlona a uno de ellos si cuando llegaron a la luna lo pudieron ver a Dios. Y el astronauta dijo, la verdad, yo no vi a Dios, pero en todo momento sentí su presencia. Cuando llegamos a la luna, dijo el astronauta, yo no vi a Dios, pero en todo momento yo sentí su presencia. Dios existe, Dios no está muerto. Y el ateísmo no podrá matarle. Dios no está muerto. Dios goza de buena salud. Esto me permite recordar un día domingo, íbamos camino a la iglesia en el auto, mi esposa en el volante, yo de acompañante, y de pronto me sonreí. Mi esposa preguntó, ¿qué sucede? ¿De qué te reís? Y él dije, estoy leyendo lo que está escrito en la luneta del auto que va delante nuestro. Y allí en la luneta de ese auto decía, Dios existe, hablé con Él esta mañana. Y mi sonrisa era porque yo dije, qué curiosidad, yo también hablé con Dios en esta mañana. Dios existe, no hay ninguna duda acerca de eso. Dios existe y el ateísmo no podrá matarle. Le llevo otra vez a la Biblia, ahora al libro de Santiago, en el capítulo 2 y en el verso 19. Dice así la palabra de Dios, Santiago 2, verso 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Los ateos han ido mucho más lejos aún que los demonios. Porque los ateos dicen Dios no existe. Los demonios dicen Dios sí existe. Y nosotros temblamos ante esa verdad. Y la razón por la que tiemblan los demonios es porque ellos no tienen a Dios como el Salvador. Dios no está muerto, Él vive y goza de buena salud. Víctor Hugo, el gran escritor, decía Víctor Hugo que Dios es la evidencia de lo invisible. Es esa la definición que él daba. Dios es la evidencia de lo invisible. Este escritor francés que vivió allá entre el año 1800 y 1885. Ahora, los ateos en su gran mayoría se definen como evolucionistas. Ellos se comportan como simios, intoxicados de pensamientos vanos y estériles. Ellos sostienen que nosotros venimos del mono o que somos el resultado del Big Bang, de una gran explosión. Pero la mayoría de ellos dicen nosotros descendemos del mono, del primate, y hablan de todo esto. Pero sin embargo, estos ateos evolucionistas se comportan como simios, intoxicados de pensamientos vanos y estériles. Luis Pasteur dijo en cierta ocasión que un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te vuelve a Dios. A los ateos moderados que escuchan la hora bautista, que tienen que escuchar el consejo bíblico, que Dios está buscando y que Dios está cercano, o puede escuchar el consejo aquí de la ciencia, como dijo Luis Pasteur, un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te vuelve a Él. Busque a Dios mientras tanto tenga tiempo, busque a Dios. Hemos visto aquí en esta mañana, en primer lugar, hemos visto la guerra de los ateos. En segundo lugar, hemos visto los ateos bajo la piel de los burladores.
Y en la parte final quiero hablar de los ateos bajo la piel de los Césares. Los ateos bajo la piel de los Césares. Dice la Biblia, la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo ahora, capítulo 5. Esto es parte del Sermón del Monte. Dice versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En medio de las grandes persecuciones de la historia, la iglesia pudo gozar de buena salud. En medio de las grandes persecuciones de la historia, la iglesia produjo a los mejores cristianos. Podemos asegurar que en medio de la persecución la iglesia estuvo llena de vida, de entusiasmo y pudo siempre crecer en el número de sus seguidores. Pero los emperadores romanos, los césares romanos, quisieron terminar con el cristianismo y quisieron terminar con los cristianos. Por ejemplo, Diocleciano, quien gobernó en el año 303 al 311 después de Cristo. En ese periodo, él encabezó la mayor y más sangrienta persecución en contra de los cristianos. Él buscó destruirlo y hasta incluso Diocleciano mandó acuñar una moneda con la fecha del final del cristianismo. Él estaba convencido que iba a terminar con el cristianismo, pero Diocleciano murió y descendió a la tumba y Cristo está vivo, está lleno de vida. Dios no está muerto, Dios está vivo, Dios goza de muy buena salud. Puedo pensar en otro de los emperadores romanos llamado Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata hizo una activa política religiosa y enfrentó abiertamente al cristianismo. Él se declaró como un pagano neoplatónico, pero este hombre que buscó terminar con el cristianismo, destruyendo templos y destruyendo los libros sagrados, las escrituras, este hombre un día en el campo de batalla, una flecha persa le sorprendió y dicen los datos de la historia que este hombre tomó la sangre en sus manos y tirándola al cielo, gritó: al fin me venciste, Galileo. Juliano el Apóstata murió y fue a la tumba, pero Cristo está vivo y vive para siempre. Dios no está muerto y el ateísmo no podrá matarlo. Dios no está muerto, Él goza de muy buena salud. Y puedo hablar un par de minutos sobre Nerón, uno de los emperadores romanos más crueles que persiguió a los cristianos y que en el año 64 él incendió a Roma, y cuenta la historia que se subió en una torre, se sentó y miró como las llamas iban hacia el cielo. Era un hombre loco que llegó a matar a su madre, a su tía, a su esposa, a toda la gente más cercana, aquellos que estaban acompañándole en su gestión de gobierno. Él se desligó de todo eso. Era un asesino, era un loco, un maniático, y él incendió una gran parte de Roma porque no le gustaban las calles que eran angostas, dice la historia. Pero este hombre persiguió a los cristianos y los apresó. Pablo era la cabeza visible del cristianismo en Roma, no Pedro. Otra vez subrayo, no Pedro. Pedro nunca estuvo en Roma. No hay un libro de la historia que acredite eso. No hay un texto de la Biblia que enseñe que Pedro estuvo en Roma. Pablo era la cabeza del cristianismo en Roma y Pablo pasó por la guillotina. A Pablo le cortaron la cabeza en Roma y todo comenzó con esa locura que desató Nerón en el año 64 después de Cristo, incendiando Roma, y tomó a los cristianos y los arrojó en el circo para que los devoraran los leones. Los perros raptó en la cruz, los mató en la guillotina. Él practicaba las muertes más crueles para los seguidores de Cristo. Pero Nerón también bañaba a los cristianos en brea o en resina y luego los prendía a fuego y los usaba como antorcha, como teas ardientes en sus jardines. Un hombre realmente cruel, un hombre sanguinario, malvado en gran manera. Él se propuso terminar con el cristianismo, pero esa misma locura del emperador Nerón le llevó a la muerte. Nerón descendió a la tumba. Nerón está muerto, pero Dios está vivo, Cristo está vivo.
Dios no está muerto y el ateísmo no podrá matarlo. Dios no está muerto, Él goza de muy buena salud. También nosotros podemos pensar en los césares del comunismo. El comunismo tuvo sus césares, algunos ideológicos como Hegel, Engels, Marx y todos los que usted quiera nombrar. Por ejemplo, Marx era un hombre que decía que su primer libro, él escribió sobre la historia de Cristo. Marx fue bautizado en la iglesia presbiteriana. Su mamá era una cristiana fervorosa y él era un militante en la fe y escribió himnos de alabanza a Cristo. Y su primer libro estuvo referido a eso cuando él estaba cercano a los 20 años de edad. Pero Marx, hablando sobre Dios, él dijo que Dios lo utilizan para dar consuelo a los hombres en la miseria y en los sufrimientos. En el mundo, dice, Dios se volvió en un instrumento de las clases dominantes para tener el control sobre las clases dominadas. Este hombre estaba hablando así acerca de Dios, pero este hombre realmente no llegó a conocer al Dios de la Biblia en profundidad. Fue un hombre realmente mal influenciado, aún por demonios en su vida. Y ese será tema para otra de nuestras prédicas. ¿Qué hablar de Lenin? Marx murió y fue a la tumba. Lenin, que fue aquel que impulsó la revolución bolchevique en el año 1917 y el comunismo se instaló en Rusia por unos 70 años. Lenin fue un hombre que él murió y ahora su cuerpo está embalsamado allí en la Plaza Roja, en la plaza de Moscú. Lenin está muerto, pero Dios está vivo y el ateísmo no pudo matarlo. Dios está vivo y él goza de muy buena salud. Después de Lenin vino Stalin, aquel hombre que utilizó el gobierno como un instrumento de poder para dominar, para aplastar, para humillar a los hombres. Stalin, bajo su gobierno, 70 millones de personas murieron. Él está allí embalsamado, puesto en un mausoleo. Stalin está muerto, pero Dios está vivo. Dios está vivo y el ateísmo no podrá matarlo. Dios está vivo y él goza de muy, muy buena salud. Mao Zedong, el que lideró allí la revolución en China, el hombre que instaló para que en todos los colegios los profesores saludaran a sus alumnos y les recordaran: Dios no existe, recuerden, Dios no existe. El hombre que quiso eliminar a Dios. Hoy, sin embargo, China es el lugar que agrupa la mayor cantidad de cristianos en el mundo. 700 millones de cristianos hay en China. Mao quiso terminar con el nombre de Dios, quiso terminar con el cristianismo, pero Dios no está muerto. El ateísmo no pudo matarlo. Dios no está muerto, él goza de muy buena salud. Los ateos y esa guerra que han desatado para terminar con Dios. Hitler no pudo terminar con el pueblo de Dios, y los que hoy están levantando su bandera, mañana esa bandera le será su tobogán que los llevará al fuego y al azufre del tormento eterno. Los ateos, los incrédulos, los escépticos, los agnósticos, toda esa clase de gente hoy levantan una bandera contra Dios, pero esa misma bandera será el tobogán que les llevará al fuego y azufre del tormento eterno. Termino mi mensaje aquí leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 y el versículo 22. Ya habían pasado 50 días de la muerte y de la resurrección de Cristo, y esto es lo que quedó registrado aquí en la Biblia como testimonio. El apóstol Pedro era uno de los predicadores en esa jornada, y dice aquí la palabra de Dios: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis que a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pedro está hablando de las virtudes de Jesucristo, un hombre, un varón perfecto, un varón que hizo milagros, señales y prodigios a favor de la gente, el hombre que fue crucificado, dice Pedro, el que vosotros matasteis y crucificasteis, no pudo ser retenido por la muerte. Cristo resucitó, Cristo está vivo, Dios no está muerto, el ateísmo no podrá matarle,
Dios no está muerto, Él goza de muy buena salud. Y amigo, amiga que escucha la hora bautista, busque a este Cristo triunfante, este Cristo resucitado, este Cristo que puede venir a su vida, perdonar todos sus pecados y darle una salvación eterna. No se quede en el ateísmo, no se quede en la necedad. Abra su corazón, busque a Jesucristo y sea salvo por Él y salvo eternamente. Somos la hora bautista, y recordando que la hora bautista es el programa de Iglesia Bautista Maranata. Nuestro lugar de reuniones está en la avenida Díaz Vélez 1514, primer piso, Lomas del Mirador.